Buenas noches, bienvenido al Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. Ante todo, darle la bienvenida a nuestra ilustre delegada de salud, mi compañero de junta directiva, doctor García del Río, doctor Carrasco, los directores de área, doctora Carmen Gómez, Alejandro Borré, que siempre nos tiene la delicadeza de acompañarnos junto con Begoña Tuñedor. Saludar al resto de compañeros de otros colegios, a Carmen, a Paqui, del Colegio de Centros Técnicos de Logopeda, y por supuesto también nos acompaña hoy el juez decano de Málaga, que es un placer tenerlo entre nosotros. Hay representación de todas las instituciones, está la representación de la Comisión de Federación de Peña, está el señor José García, y una buena representación institucional de las cofradías, encabezada por don Eduardo Rosell, que además de vicepresidente de la Asociación de Cofradías, hermano mayor de nuestra cofradía, ¿no? La cofradía vinculada al Colegio Médico, la cofradía de Fusionada y también don Emilio del Sepulcro. Siempre, por ser colegio de médicos, evidentemente no podía faltar lo que es la facultad de medicina, ¿no? Está el vicedecano don Rafael Cruce, placer tener a su señor aquí con nosotros, y muchos conocidos, Alfredo González, Diego Maldonado, que es más de la casa que nosotros mismos. Por supuesto, es un placer rodearme de compañeros, de cofrades y de amigos, ¿no? El Colegio de Médicos, como bien saben ustedes, lleva organizando esta Semana Cofrade, ya es la 16ª, es decir, que ya prácticamente está muy consolidada. Empezamos el lunes inaugurando la exposición fotográfica Estampa de la Semana Santa de Málaga, de Eduardo Nieto, para dar entidad y inicio a todas las actividades cofrades. Le quiero dar las gracias a Eduardo por el esfuerzo. Y el colegio, pues dentro de nuestra pluralidad cultural, ideológica que tenemos, como debe de ser, siempre hemos apostado por la cultura, por Málaga, por las tradiciones, ¿no? Por la defensa de la Semana Santa. Estamos aquí, pues somos señores que creyentes, pero que hay que también posicionarse y, por supuesto, luchar por las tradiciones, la representación de Semana Santa con los tronos en la calle, siempre con la seriedad de la liturgia y, por supuesto, con un rigor en todas las actividades que se pueden hacer, ¿no? Este año, para mí, es muy grato, ¿no? Contar con el pregonero, con don Fernando Orellana. Me ha costado mucho convencerlo, porque Fernando es una persona muy humilde, y lo primero que me dijo que no tenía capacidad ni mérito para hacer este pregón, ¿no? Pues lo conocemos todos, pero los que no lo conozcáis os daréis cuenta de su humildad y de su falta de orgullo en el aspecto de prepotencia. Una persona que es encantadora y seguro que nos va a deleitar con un gran pregón, ¿no? Es un ilustre oftalmólogo y además tiene una gran labor humanitaria. Yo no quiero extenderme más porque el protagonista evidentemente es él. Daros las gracias muy sinceramente por acudir al colegio en todas las actividades que realizamos. Yo me siento muy orgulloso, siento, y él lo siente más que nadie, y no está aquí nuestro presidente, Juan José Sánchez Luque, ha tenido que ir a Madrid. Afortunadamente nosotros tenemos un equipo muy dinámico que nos vamos repartiendo el juego para que no falte nadie en una actividad de esta altura. Y le voy a ceder la palabra como los cánones tienden a hacer nuestro pregonero del año pasado, mi gran amigo don Miguel Ángel Arraiz, un pregonero excepcional, dio un pregón con su belleza, con su figura, muy profundo y muy personal. Entonces él va a tener el honor también de presentar a don Fernando Orellana para que nos deleite y nos haga seguro pasar un gran rato. Solo me resta a mí despedirme de todos vosotros, que disfrutemos del pregón, que disfrutéis del colegio, los que no han visto la exposición, que la vean después, pues cuando finalice nos tomaremos alguna copa para que podamos compartir y hablar entre nosotros. Y por supuesto el colegio siempre está abierto para las actividades que tenéis conveniente. Muchas gracias y buenas noches.
noches. Muchísimas gracias, querido Pedro. Excelentísimo señor vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga y el resto de miembros de la Junta Directiva, excelentísimos e ilustrísimos miembros de la corporación, autoridades, queridos colegas, queridos amigos. Hace ahora un año, desde este mismo atril y presentado por don José Carlos Garín, me dirigía a todos ustedes a través del pregón cofrade del año 2015, pero no sin antes, con su cariño habitual, pero con voz grave, no sin que antes mi querido doctor Pedro Navarro expresara en su presentación. Este año el pregón es un poco diferente, es, digamos, un pregón desde la acera, en román paladino, es decir, el pregonero de este año es un poco flojete, pero bueno, yo hice todo lo que pude, con cariño, con mucha devoción y con muchas ganas de venir a participar en esta maravillosa semana cofrade que año tras año Pedro organiza. Mi trabajo hoy es diferente, cumpliendo con mi conciencia y con mi deseo, en primer lugar, agradecer nuevamente a Pedro Navarro y a esta corporación su amabilidad al darme aquella oportunidad que me hizo vivir una experiencia muy bonita y verdaderamente una experiencia inolvidable. Por supuesto, anunciar al pregonero cofrade de este año, el doctor don Fernando Orellana Ramos, y para anunciar el regocijo de propios y extraños que el pregonero de este año verdaderamente sí que es bueno. Fernando Orellana Ramos nace en Málaga en la década de los 50 en el malagueño Sanatorio del Doctor Ramírez. Recibió el bautismo en la parroquia del Sagrario al día siguiente. Sus padres son Trinidad, que en unos días cumplirá, Dios mediante, 93 años, madre de otros 8 hijos, y de Fernando, ilustre médico oftalmólogo de Málaga, fallecido hace 10 años y que perteneció a la Junta Directiva de nuestro colegio médico, desempeñando el cargo de tesorero. Está casado con María José Rico González, maestra, y ambos son padres de 8 hijos: Fernando, Jesús, María José, Nacho, Pilar, Belén, Carmen y Enrique, y abuelos de 2 nietos, David y Emma. Fernando estudió en el Colegio de los Hermanos Maristas entre los años 1958 y 1970, institución que, como luego veremos, marcaría profundamente su vida. En sus aulas coincide con Salvador Villalobos y Jesús Castellanos, ilustres cofrades, excepcionales pregoneros, médicos también, y también compañeros en la licenciatura, Salvador incluso colega hasta en la especialidad. También coincide con Antonio Clavero, profesor de econometría de la Universidad de Málaga y pregonero de la Hermandad de Gloria del Rocío. Con 17 años se desplazaría a Granada para estudiar en su prestigiosa Facultad de Medicina y allí tuvo la suerte de tener como maestros a verdaderos personajes históricos de la medicina: los profesores Quirao en anatomía, Ortiz Picón en histología, Rojas en psiquiatría, Osorio en fisiología, Rafael Vara, Sancio Peña y muy especialmente don Buenaventura Carreras. San Buenaventura, como le decían sus alumnos, nosotros se lo decíamos así, yo coincidí con el profesor Carreras durante mi licenciatura, catedrático del que pudo recibir una preciada y una preciosa formación oftalmológica y humana. Terminada la licenciatura de Medicina, se traslada a Sevilla y continúa su formación oftalmológica bajo la dirección del profesor Antonio Piñero Carrión y del doctor Ramón Ortiz García en la Escuela Profesional Conde de Arruga y en el Hospital Virgen de Macarena. Presentó su tesis doctoral en 1979 sobre un estudio realizado nada más y nada menos que en 1000 casos acerca de retina periférica y prevención del desprendimiento de retina, presentando unas conclusiones que continúan aún vigentes 37 años después y da idea de la envergadura y de la importancia de aquel trabajo de tesis doctoral. En su etapa de especialización, antes de asentarse en Málaga, asiste a diversos centros en Madrid, Barcelona, realizó una estancia en Estados Unidos
en el Bascom Palmer Eye Institute, obtiene la plaza de MIR de oftalmología en la primera convocatoria nacional y también la beca del Plan Nacional de Formación de Personal Investigador, varios cursos seguidos. Profesor ayudante de oftalmología durante 7 cursos en las cátedras de oftalmología de las universidades de Sevilla y Málaga. Coautor, con los doctores Piñero, Bustamante y Ortiz García, del libro sobre retina periférica basado en la que fue su tesis doctoral, así como autor de publicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales en Europa y en Estados Unidos. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla le otorga, a principios de los años 80, el Premio Conde de Arruga por su trabajo sobre la degeneración pavimentosa en la retina y le nombra académico correspondiente. En Málaga, durante varios cursos académicos, es profesor ayudante, dándose la circunstancia de que es el único profesor doctor en oftalmología, pero por determinadas razones y vetos, si se nos apura, se ve obligado a dejar, cobrando por su parte su vocación docente. Su intensa labor profesional es, por otra parte, compaginada con otras actividades. Dando prueba de su sensibilidad social, ha viajado a África, a la zona marginal de Camerún, y allí en Fontaine, junto al doctor Antonio Moreno Guerrero, realiza una encomiable labor clínica y quirúrgica especialmente dirigida a la etnia de los bambúes. Pertenece a la Orden de San Lázaro de Jerusalén. Hace 5 años, esta orden militar y hospitalaria le concedía su medalla de oro por su labor asistencial desinteresada. Ha sido 6 años presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Málaga. También ha sido fundador y primer presidente de la Federación de Exalumnos Maristas de la provincia mediterránea. Y concretamente, este mismo sábado va a ser objeto de la entrega en Alicante del nombramiento de presidente de honor de la misma. Desde 1990 es miembro de número de la Sociedad Malagueña de Ciencias, institución fundada en 1872 y transformada en academia en el año 2002. Actualmente desempeña el cargo de secretario general en la misma y en breve plazo se celebrarán nuevas elecciones para la Junta de Gobierno, encabezando el doctor Orellana, una candidatura que a buen seguro será absolutamente exitosa. Y como distinciones especiales a destacar, la Cruz Pro Ecclesia Pontífice, concedida por Benedicto XVI, máxima distinción que concede la Iglesia Católica a un seglar y entregada por Monseñor Dorado Soto. El superior general del Instituto de los Hermanos Maristas en Roma le nombra afiliado al Instituto de los Hermanos Maristas en 2006, significando que en los últimos años solo ha habido 4 nombramientos en todo el mundo superponibles al mencionado. Y respecto a su historia cofrade, como muestra un botón, su padre lo inscribe con tan solo 4 días de vida en la Cofradía de la Expiración. Por tanto, Fernando es cofrade desde hace 62 años, 4 meses y 19 días aproximadamente. De la mano de Salvador Villalobos, el doctor Orellana es hermano de la Cofradía del Monte Calvario casi desde sus inicios. También ha llevado sobre sus hombros a Jesús el Rico y a la imagen de Jesús del Santo Sepulcro, cofradía de la que también es hermano desde hace más de 30 años. A este respecto, una anécdota muy curiosa referente a nuestro pregonero. Él era muy joven, allá por el año 1979, primavera de 1979, año en el que llovió el Viernes Santo. Fernando estaba apuntado para procesionar como hombre de trono al sepulcro. Por otro lado, el sábado estaba inscrito en el Calvario por el barrio de la Victoria. Don Ramón Buxarrais autorizó a que el sepulcro saliera el sábado santo por la tarde, así que primero con un hombro y desde carretería y luego con el otro, el sábado santo portó 2 tronos. En su etapa como presidente de los antiguos alumnos maristas de Málaga, inició una estrecha relación con la Cofradía del Amor, en esos años Nuestra Señora de la Caridad. Recibió el escudo de oro
de la asociación y la cofradía lo nombró hermano mayor honorario a Ademar Málaga. Justo el día que dejó la presidencia, Fernando decide hacerse hermano de la mencionada cofradía. Queridos amigos, creo que todo queda dicho acerca de Fernando Orellana Ramos. Para no restarle ni un minuto más a su pregón, significar y señalar que estamos ante una gran persona, ante un gran hombre, ante un gran médico, y que el denominador común de estas tres facetas es su compromiso y su pasión por el mundo cofrade, que de la mano de nuestro querido Colegio de Médicos y en el contexto de su Semana Santa Cofrade vamos a disfrutar y sentir durante su exposición en los próximos minutos. Muchísimas gracias. Autoridades y junta del Colegio Médico, amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro vicepresidente de Cultura, el doctor don Pedro Navarro Merino, organizador de la Semana Cofrade del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, por su encargo para este pregón y también por su magnífica labor en pro de la Semana Santa y de todo lo que es la cultura malagueña, integrando nuestra corporación en el tejido social de Málaga y cuidando sus tradiciones y señas de identidad. Este agradecimiento lo hago extensivo a nuestro presidente, junta directiva y a todo el personal del colegio por su colaboración para este acto. Y lo quiero unir al público reconocimiento a la excelente labor que desarrollan para bien de los colegiados, de la profesión médica en general, de los pacientes y de toda la sociedad malagueña. Muchas gracias por vuestro buen hacer y por el altísimo nivel y prestigio que habéis logrado para el colegio. Es un verdadero lujo y un gran honor haber sido presentado por uno de los profesionales médicos del mayor prestigio en nuestro país, también internacionalmente. El doctor Arraez, muchísimas gracias por tu palabra, querido Miguel Ángel, de medida en elogio en tu presentación. Eres para todos nosotros un referente de calidad profesional, de capacidad de trabajo, actitud docente, investigadora y compartidora, de talante académico que une a la excelencia el espíritu crítico, la independencia de criterio y el rigor científico, siempre unidos y marcados por la sencillez y humildad, cualidades que aún engrandecen más tu persona. Para las personas que sufren la enfermedad, la esperanza en el tratamiento más actualizado y efectivo en técnicas neuroquirúrgicas, acompañada del calor humano en el tratamiento personal al paciente y su familia. Todos los malagueños, especialmente los sanitarios, nos sentimos muy orgullosos del reconocimiento hecho público la semana pasada al excelente equipo que ha gestado en el servicio de neurocirugía de nuestro Hospital Regional de Málaga. Ser un gran profesional es difícil. Requiere, aparte de cualidades, tesón, esfuerzo y constancia. Crear un equipo integrado de altísimo nivel aún lo es más, especialmente en las circunstancias de crisis económica por la que atravesamos. Enhorabuena por la merecidísima Medalla de Andalucía 2016, que reconoce no solo la cirugía experta e innovadora, casi de ciencia ficción, mencionada en el galardón, sino también la labor encomiable del día a día, con una entrega que sobrepasa lo exigible y lo previsible. Muchas gracias a don Emilio Beté y a la Cofradía del Sepulcro por habernos cedido para este acto su impresionante cruz guía y estos maravillosos valores que la acompañan. Gracias a las autoridades, representaciones, cofrades, amigos y familiares y a todos los asistentes por su presencia hoy aquí. Por último, en el tiempo, pero no en importancia, gracias a las personas que han colaborado directamente en la preparación de este pregón. A mi familia, que me ha ayudado, soportado mis dudas, incertidumbres y suspiros. En especial a María José. A ella, a mis hijos y esposas y esposos, a mis nietos, a mi madre, hermanos
y sobrino dedico este pregón. Gracias a la señorita Noura, que me ha facilitado datos, gestiones, cartelería con gran diligencia y amabilidad. A Rebeca García y al Departamento de Comunicación por la difusión y a Tanena Sesco por la organización de este evento. A los doctores Salvador Villalobos y Ángel Rodríguez Cabeza por sus consejos e informaciones. Al sacerdote don Juan Manuel Parra López por el excelente material bibliográfico que me ha regalado referente al Año de la Misericordia. Y de manera muy especial al doctor Andrés Torres Peña. Él me ha orientado, animado, facilitado información muy importante que ha sido imprescindible para culminar lo que hoy les presento. Para traer estos agradecimientos quisiera también en este momento manifestar mi reconocimiento y gratitud a las cofradías y hermandades a las que estoy vinculado de forma personal o a través de mi familia. Un reconocimiento muy especial al gran profesional y artista malagueño que es don Eduardo Nieto Cruz, autor de la magnífica exposición fotográfica Estampa de la Semana Santa de Málaga. Don Eduardo Nieto es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, prestigioso fotógrafo, gran conocedor de toda la cultura y tradiciones de nuestra tierra y en la actualidad gerente de eventos con historia. Junto al reconocimiento, mi solidaridad con él por los difíciles momentos que ha vivido recientemente con el fallecimiento de su padre, don Eduardo Nieto Segura, descanse en paz. Y no puedo terminar este capítulo sin hacer una referencia a sus predecesores, mis amigos Carmen Franco y Daniel González, quienes el año pasado presentaron en esta misma sede su preciosa exposición fotográfica Visiones de la Semana Santa de Málaga. Dentro de 15 días se cumplen 10 años del fallecimiento repentino de mi padre. Os pido permiso para una breve referencia en su memoria. Perdonadme esta alusión quizás fuera de lugar. Para tratar de ser objetivo simplemente les muestro unas imágenes de algunas frases escritas sobre él y de un artículo periodístico de mi admirado Alfonso Vázquez. Pues bien, el objeto que hoy nos congrega aquí, en el marco de la Semana Cofrade, es denominado pregón médico. ¿Qué es un pregón? La Real Academia dice que es una publicación en voz alta que se hace en sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Si miramos como hoy hace todo el mundo la Wikipedia, nos dice que es un acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y particularmente el acto en que se inicia una celebración. Y estamos considerando el pregón médico. Como es de elemental prudencia, lo primero que hice al recibir el encargo es consultar la historia de los pregones de nuestro querido colegio y quiénes habían sido los pregoneros. Cuando he podido ver todo esto, el nivel de lo que se había expresado por mis predecesores me ha embargado el estupor, la sensación de incapacidad para poder atender el compromiso. ¿Qué puedo decir yo? ¿Cómo puedo enfocar mi pregón? No puedo osar exponer cualquier cosa original sobre los aspectos médicos de la Pasión de Cristo.
no deba ser simplemente una copia recopilatoria. El tema de los aspectos médicos de la pasión ha sido magistralmente tratado por compañeros de nuestro colegio, en actuaciones individuales, en libros y mesas redondas compartidas. Los doctores Rodríguez Carreza, Puerta Tobar, García del Río, Villalobos, Carlos Vara, Aurelio Andrés Díaz Martín y José María Hinojosa. Por otro lado, no me encuentro facultado para glosar con un mínimo de rigor y autoridad los aspectos cofrades y eruditos de nuestra Semana Mayor y nuestras cofradías. ¿Qué podría hacer yo para no defraudarle en mi respuesta al encargo, para no hacerle perder el tiempo en esta tarde de febrero de 2016, para poder aportar un pequeño granito de arena a las múltiples, innumerables, ricas y completísimas visiones y acertado análisis ya realizado de la Semana Santa? Solo me siento capaz, desde mi vivencia personal, vivencia que ha evolucionado mucho a lo largo de mi vida, vivencia condicionada por ser cristiano, por ser creyente, pero que quiere comprender y aceptar las motivaciones, razones y argumentos de quienes se acercan al impresionante fenómeno con otros puntos de vista o intenciones. Podría así compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cuestiones que se me plantean. Cómo veo, por un lado, las innumerables ventajas que para nuestra ciudad tiene, la riqueza que genera, y por otro lado, hechos que falsean su autenticidad, el escándalo de las divisiones y enfrentamientos, el integrismo de uno y la falta de respeto de otro. Todas estas últimas cuestiones negativas, sin duda minoritarias, pero que suenan y hacen mucho más ruido que los mucho más numerosos e importantes aspectos positivos. Podría quizá exteriorizar mis inquietudes religiosas, las luces y sombras en mi mente, en mi corazón, para acercarme a la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Y como a nivel personal y de mi grupo de vivencia en la fe, en mi fraternidad filial, estamos profundizando en comunión con la Iglesia este año en el tema de la misericordia, siguiendo la sugerencia del Papa, he pensado realizar una aproximación al fenómeno cofrade desde la perspectiva de la misericordia. Quiero expresar con claridad que nada de lo que yo diga pretende decir lo que hay que hacer, lo que es la verdad. Simplemente son reflexiones compartidas en voz alta, inquietudes y sueños. ¿Y cómo puedo hacerlo para no darle tantos tonos del imprescindible? Se me ocurre figurar una conversación, una ficticia conversación con una persona a la que aprecio mucho y quiero, que vive a miles de kilómetros de aquí, al otro lado del océano, que comparte conmigo algunas inquietudes científicas y algunas raíces culturales y otras muchas no, ni siquiera las creencias religiosas, que no es cristiano pero que quiere conocer con espíritu crítico mi vivencia religiosa, interna y externa de la Semana Santa de Málaga. Una vez decidida esta forma de presentación, he pensado que también es ilustrativo hacerle una breve introducción por la historia de nuestros pregones médicos de Málaga, que sirva de pequeño pero sincero homenaje a quien me ha precedido en esa labor. El pregón médico se inicia en nuestro colegio en el año 2001 y de forma excepcional el primer pregonero no fue un médico, sino un ilustre periodista malagueño, don Antonio Guadamuro Domínguez. Como todos ustedes conocen, este año será el pregonero oficial de la Semana Santa de Málaga. La circunstancia de que un pregonero de nuestro colegio sea también en otro año, anterior o posterior, pregonero oficial de la Semana Santa no es excepcional. En 1975 lo fue el doctor José Atencia García, en el año 1992 Salvador Villalobos y en el año 2000 nuestro querido y añorado Jesús Castellano. Cuando se inicia los pregones médicos, la presidencia de la corporación la desempeñaba nuestro querido y recordado doctor Enrique López Peña. Y la idea surgió a iniciativa del jefe del gabinete jurídico, nuestro también añorado y querido Federico del Alcázar Mori, cofrade de Samarrilla. A don Federico, compañero también en la Academia Malagueña de Ciencias, le debemos en ella todo el proceso de transformación de la sociedad en la academia y el reconocimiento por la Junta de Andalucía. El pregón continuó bajo esta presidencia y formato los años siguientes, 2002, con el doctor Castellano, 2003, doctor Atencia, 2004, don Federico del Alcázar Hijo,
2005 Luis Ignacio Méndez y 2006 don Eduardo Rosell Vergara. En las elecciones celebradas en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos el 20 de abril de 2006 fue elegido presidente de la corporación el doctor don Juan José Sánchez Luque. Cuando el proyecto Azahar toma la dirección del colegio, se fortalecen los lazos con la fusionada y el colegio y al pregón se le añaden exposiciones de enseres, pintura, etc. El doctor Pedro Navarro asume la vicepresidencia de Cultura y se encarga de la dirección de estos y otros temas hasta el momento de hoy. En estos años, la relevancia de las actividades culturales y semansanteras de nuestro colegio ha ido creciendo exponencialmente en calidad, proyección y reconocimiento. En el 2009 se incorpora el doctor Andrés Torres Peña a la Junta Directiva como vocal de ejercicio libre y con su pasión cofrade colabora con el doctor Navarro en dar una nueva dimensión al pregón médico que se acompaña de otras actividades y eventos. En el año 2009 y 2010 los eventos se denominaron ciclo de actividades de Semana Santa y a partir del 2011 se crea el formato actual que se llama Semana Cofrade, en cuya organización siguió colaborando Andrés Torres hasta el año 2013. El diseño actual ha evolucionado hacia la exposición de imágenes de Semana Santa durante toda la semana y en su marco, el jueves, el pregón médico pronunciado por un colegiado que tradicionalmente es presentado por el pregonero del año anterior. Un detalle curioso y una anécdota. No sé lo que nos darían en los maristas, porque en el mismo curso estaba Salvador Villalobos, Jesús Castellano, Antonio Clavero y un servidor. Bueno, ya tenemos aquí la cruz guía. Vaya, un vaso. Es mi amigo académico que está en Buenos Aires, experto en genética y bioquímico, pero que tiene un interés grande por conocerlo todo. Creo que tiene interés por la Semana Santa. Él se educó en la religión judía y esto le hará quizás comprender mejor algunas cosas de nuestro diálogo. Fernando, buenas tardes para vosotros. Buenos días acá. Estoy dándole vueltas a aprovechar algunos de mis viajes a Europa para conocer vuestra Semana Santa. Algunas personas me han dicho que es impresionante la cantidad de gente que se mueve, que la ciudad se transforma radicalmente esos días. ¿Es verdad todo ello? ¿Valdría la pena que fuera? Muchas gracias. Hola, me alegro de hablar contigo, también de que estés planeando venir. Lo primero que quiero decirte es que seguro que si vienes no te va a dejar indiferente. Conocerás mucho mejor la forma de ser de los malagueños, el trasfondo multicultural y barroco nuestro, forjado a lo largo de los siglos en el carácter cosmopolita de nuestra ciudad. Para que te hagas una idea aproximada de las dimensiones del fenómeno, te voy a exaltar algunas declaraciones del alcalde de Málaga al finalizar la Semana Santa de 2015. Don Francisco de la Torre refirió que se generó un impacto económico de 34 millones de euros, 5 más que el año anterior. La ocupación hotelera fue del 98% entre el jueves y el domingo de Resurrección. Se batió el récord de pasajeros de crucero con más de 20.000 a bordo de 8 barcos. Y junto a ello te diré que lo que llamamos procesiones o estaciones de penitencia participan decenas de miles de personas, que los espectadores se cuentan por centenares de miles, que en la ciudad todo se transforma esos días. Y casi todo, tráfico, comercio, horario, gastronomía, servicios públicos, se supedita al paso de las cofradías. Bárbaro, Fernando, otra cuestión. ¿Desde cuándo se celebra la Semana Santa? Tras la entrada en Málaga de los Reyes Católicos en el año 1487, se crean las primeras cofradías y hermandades al amparo de las órdenes religiosas. En la primera mitad del siglo XVI ya existían en Málaga al menos 5 cofradías de pasión: Veracruz, Sangre, Ánima de Ciego, Monte Calvario y Soledad. A partir del Concilio de Trento, la Iglesia impulsa la creación de tallas y la salida a la calle. Esta medida da un empuje decisivo a la consideración de las cofradías. Pero el objeto de ella, el principal objetivo, no es solo procesionar, sino también socorrer a sus hermanos más necesitados, asistirlos a la hora de la muerte.
La manifestación de la última voluntad de nuestros cofrades en esta época va acompañada casi siempre de disposiciones concretas para que se le entierre en la cripta de su hermandad. A lo largo de los siglos han ido apareciendo nuevas hermandades, desapareciendo algunas, reapareciendo otras, fusionándose. Es como un ser vivo que se adapta al devenir de los tiempos. Como anécdota te contaré que el pasado año se incorporaron a la agrupación de cofradías dos nuevas hermandades. Existe una agrupación de cofradías fundada en 1921 que fue pionera en España. En su fundación intervino también la Hermandad de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga. Luego quedaría limitada a la llamada Hermandad de Pasión. ¿Cuánto dura la Semana Santa? ¿Cómo son los desfiles procesionales? Pues mira, son más de 40 cofradías y cada una es diferente a las demás. Los días que se procesionan imágenes son de Domingo de Ramos a Viernes Santo y luego el Domingo de su Resurrección. Tenemos cofradías con música y otras sin ella. Las que tienen música tienen bandas, cuartetos, otras. Hay cofradías con apenas 100 nazarenos y otras con más de 1000. Hay hermandades que solo llevan un trono, la mayoría 2, y otras hasta 6 y en diferentes días. Hay vírgenes con corona y otras sin ella. Las imágenes reflejan diversos aspectos de la pasión sin orden cronológico alguno, también la última de la resurrección. Pero en toda ella la actividad no es solo una semana al año. Además de la estación, las hermandades hacen muchas actividades que se basan en 3 pilares: formación, culto y caridad. Te voy a mencionar algunos datos curiosos sobre ella. Las tallas más antiguas del Cristo, las de Veracruz y Ánima de Ciego, son del siglo XVI. La más antigua de la Virgen, la de la Esperanza, del siglo XVII. Bien es cierto que 2 de ellas tuvieron que ser restauradas tras los sucesos de mayo de 1931. Las imágenes son procesionadas en lo que llamamos tronos, siempre llevados sobre los hombros. El del Cristo de la Buena Muerte, Mena, portado por 200 hombres y mujeres de trono, y el de María Santísima de la Paloma por 280. Hay vírgenes que se procesionan sin matos y en otras este puede llegar a medir 9 metros. Hay cofradías que solo pasan 4 horas en la calle, resucitados, y otras en Nueva Esperanza más de 13 horas. Hay cofradías que salen por la mañana, la más tempranera, la Bollinica, a las 10 menos 10, y otras rozando al final del día, la expiración cerca de las 12 de la noche. Hay que se cierra a las 2 de la tarde, el Domingo de Ramos, y otras que comienzan su encierro a las 5:30 de la madrugada, terminando a las 7. La corporación más antigua, Nueva Veracruz, es del año 1505, y el año pasado se incorporaron las 2 últimas mediadoras de la salvación y humildad y paciencia. Bueno, Fernando, me están viniendo ganas de ir. Un detalle. Sabes que me gusta ver no solo el aspecto exterior de las cosas, sino cuestionarme las raíces de las mismas. Quizás sea de formación profesional, pero también inquietud existencial. A propósito de ello, ¿crees en ese fantástico movimiento de personas, de innumerables actos? Todo se mueve por la fe. Incluso me atrevería a preguntarte, y perdona, algo más fuerte. ¿Piensas que al menos el 50% cree en Dios? Y relacionado con esto, ¿qué diferencia la participación, el punto de vista de un creyente o no creyente en este proceso? ¿Cómo ve uno y otro la cuestión? Andrés, me lo vas poniendo difícil. Podría contestarte compartiendo contigo otras preguntas que yo mismo me he hecho algunas veces, no obstante sin respuesta. Pero, al grano, no quiero cabullirme de tu pregunta. Seguro que no todo el mundo que participa, incluso las procesiones o los cultos, lo hace movido por la fe, hay que reconocerlo. Pero sí me atrevo a decirte que la inmensa mayoría, si no por la fe, lo hace por buena voluntad, por amor a muchas cosas, a una práctica, a unos valores y tradiciones, a los amigos y hermanos, a su representación de los titulares. Muy pocos, casi ninguno, aunque su actitud y su acto hagan mucho daño, lo hacen por intereses mezquinos. Algunos viven todos estos eventos como una tradición que hagan sin sentido trascendente. Otros muchos sí que lo experimentan como actos de fe y en muchos y muy diferentes niveles.
y sobre lo que diferencia la participación, el punto de vista de un creyente o no creyente en este proceso, el cómo ve uno y otro la cuestión, más que decirte una serie de razones, o antes de ello te voy a citar una canción, que no es expresamente de Semana Santa, aunque los paracaidistas, una fuerza militar de élite española, la cantan acompañando su grito. Sabemos además que tenemos un Dios cercano al que podemos hablar de tú, como hace la canción, que nos quiere y que quiere que seamos felices, que para liberarnos, para hacernos su hijo, ha venido a este mundo a hacerse uno de nosotros, y que misteriosamente, de una forma humanamente incomprensible, lo hace desde la debilidad, desde la pobreza, desde la aceptación del dolor e incluso del sacrificio de la cruz. Los cofrades malagueños, con nuestro ser barroco, andaluz, llenos de estímulo para los sentidos, celebramos con toda esta parafernalia estos misterios que llamamos redención. Entonces, Fernando, la Semana Santa la vive mucha gente y desde muchos prismas o puntos de vista diferentes. ¿Podríamos considerarla una gran fiesta? Sí, Andrés, podríamos considerarla una gran celebración a la que cada cual se acerca con una idea y unos objetivos diferentes, y dentro de esto con niveles de identificación o sensibilidades muy distintas, casi tantas formas de aproximarse como personas. Y buscando material, pues me encontré el pregón de mi amigo Jesús Castellano. Él se refirió magistralmente a estos temas con su maestría de profesor universitario, el que quien sin duda ha sido, el tiempo y la historia lo ratificarán, una de las personas que más nos ha influido y hecho por nuestra cofradía y Semana Santa en los finales del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Decía Jesús Castellano: ¿cuántas veces los signos y los símbolos, las palabras y los hechos pierden su verdadera dimensión? Porque se malinterpretan, ya porque se adocena su valor singular, diluyéndose la fuerza que los anima, a lo que es peor, porque son manipulados para servir a otros intereses. ¿Cuántas veces nos da miedo desarrollar un acto con el rito que imponía la costumbre, usar una determinada estética o incorporar nuevos elementos a nuestro patrimonio, porque tememos que puedan aparecer opiniones que cuestionan nuestra realidad, calificándola de anacrónica, de ostentosa o de superflua? ¿Cuántas veces se ha mirado con recelo los análisis sobre nuestra Semana Santa que se han hecho desde distintos campos científicos y, parapetándose en una especie de trinchera religiosa, no se ha querido oír hablar ni de historia, ni de antropología, ni de folclore? Ha sido un escándalo escuchar la palabra fiesta, una inquietud oír hablar de cultura. Pero también cuántas veces desde la posición contraria se ha querido reducir nuestra celebración
tratando de fundamentarla, olvidándose premeditadamente que la clave cristiana de la misma. Parece como si algunos vieran con claridad meridiana la raíz fenicia o romana, el influjo de la factosidad oriental, la pervivencia, en suma, de todos los estratos culturales de nuestra tierra, la Semana Santa, y no pudieran asumir que si de algo distingue nuestra celebración de todas las demás es su profunda raíz cristiana y la perfecta conexión que mantienen sus manifestaciones externas con el sentimiento religioso de los hombres y mujeres de ayer y de hoy. Y continúa mi amigo nuestra conversación. Fernando, en pleno siglo XXI, ¿piensas que a nivel práctico, con todo lo que tenemos de internet, redes sociales, etcétera, sirve la Semana Santa como medio de comunicación religiosa, más allá de sus aspectos estéticos tan completos? Pues yo creo que sí. Te comentaré varias cosas. En primer lugar, a nivel educativo, la religión, aunque demandada aún por un porcentaje alto de población como asignatura voluntaria para sus hijos, ocupa ciertamente cada vez un papel menos relevante en la formación académica, no ya como catequesis, sino simplemente a nivel de cultura general. Las cofradías, con todo su gran patrimonio, a nivel de imágenes, pinturas y demás enseres, recrean maravillosamente todos los aspectos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Además, existe otra dimensión. Al vivir la Semana Santa, la percepción de la representación es increíblemente multisensorial. Es una exposición que nos invade todos los sentidos, que emociona en su representación a cualquiera que se acerca a ella. Como te decía al inicio de nuestra conversación, que no deje indiferente en un sentido u otro a nadie. A lo largo de muchos años hemos cuestionado si a nivel no ya de información, sino de vivencia religiosa, sirven las procesiones, si son útiles. Pues ahora creo rotundamente que sí. Miles y miles de personas interiorizan y exteriorizan esos días una religiosidad, quizás no muy exquisita teológicamente hablando, pero profundamente intensa. A lo mejor sin erudición canónica, pero muy vivencial. Te voy a relatar un testimonio que me ha contado otra persona que también quiero mucho y que ahora también está a miles de kilómetros. Persona sobre cuya acción radical por el Evangelio de Jesús y por los más pobres no se admite ninguna duda. Me refiero a Fernando Rico, médico malagueño, misionero muchos años en Camerún y ahora en una zona muy pobre de Madagascar. Comentando con él el boceto del pregón y todo el tema de la religiosidad popular, me ha contado, describiendo esta experiencia personal suya de hace unos años. Un Viernes Santo, al inicio de los 80, sacando el trono de la Virgen de los Dolores, iba yo por fuera por el lateral izquierdo. En una de las paradas se me acercó una señora mayor. Me pidió que por favor le acercara el manto de la Virgen. Se lo acerqué, lo cogió con su mano y empezó a hablar a la Virgen con una oración espontánea, diciendo: Madre mía, ayuda a mi hijo que está en la cárcel. Tú eres la única que le puede ayudar. Si yo sé que él se ha equivocado, que es una tontería, pero por favor, tú no lo abandones y cuida siempre de él. Fernando nos dice que para él fue una de las oraciones más sinceras y profundas que había oído en su vida. Él dice que en ese periodo de su vida no tenía claro lo que era la religiosidad popular y a veces se cuestionaba si valía la pena toda la parafernalia de la Semana Santa en la calle. En ese momento comprendió y se le aclaró todo. Pensó que bastaba solo por una persona como esa madre sacar el trono de la Virgen a la calle. Y para los que estamos aquí y ahora, una propuesta de luz. Nunca se puede sentir lo mismo con una proyección o película o montaje por perfecto que sea. Las sensaciones, las vivencias de alguna experiencia requieren para ser completa y auténtica el contacto directo. Hay un tipo de oración que une especialmente el arte con el sentimiento, con la vivencia de la fe, con el contagio de las emociones. La saeta es un maravilloso exponente de nuestra forma de vivir la Semana Santa. En vivo es indescriptible. Hoy tenemos la inmensa suerte, el regalo de Dios, de que uno de los mejores cantadores de nuestra tierra esté aquí y que con ese corazón tan grande que tiene, inmenso y de oro,
se haya brindado a deleitarnos con un cante que sale del alma, se inspira en la cabeza, se hace arte irrepetible en el corazón y se expresa con una impresionante voz. Juan Sánchez Trujillo, el niño de Bonela, nació hace unos añitos en Casagabonera un 18 de marzo. En su familia eran 7 hermanos. Su padre murió cuando él solo tenía 7 años. Por ese motivo estuvo poco tiempo en el colegio y al poco de morir su padre tuvo que empezar a trabajar en el campo criando animales. Desde entonces se le veía su afición por el cante, puesto que su manera de tratar a los animales era cantando. Con 13 años dejó esto, se dedicó a la labranza y también seguía en ella con su pasión por el cante. Más tarde estuvo trabajando en Miranda de Ebro, Las Minas, con su hermano Miguel, y su gran vocación por el cante le hizo acudir a certámenes y se presentó a un concurso de Radio Nacional delante de Lola Flores, ganando su premio. Después ha participado en muchos sitios, Filipinas, Francia, Austria, y ha cantado junto a personas como Paquita Rico y en presencia de Antonio Banderas. Este fenómeno del cante, que cosechó tanto éxito, ha sufrido mucho con sus problemas de visión, pero en todo momento ha presentado un afán de superación impresionante. Es un hombre de fe sencilla, limpia, transparente y profunda. Siempre confía en la providencia y capta el amor y la sencillez de Dios. Con todos nosotros, un monstruo del cante, una bellísima y enorme persona, don Juan Sánchez Trujillo, niño de Bonela. Cantarle a tantas personas que tanto amor reparten con los enfermos y tanto bien hacen. Yo soy muy sentimental y esto lo digo con mi corazón. La voz tal vez no dará todo lo que tiene que decir, pero cuando el corazón siente una cosa y lo expresa, ya la vuelta de más. Así que para ustedes una saetita y algo si puedo cantar otra cosita, ¿vale?
no le gusta mucho, yo creo que le gusta preguntar la cabeza. Ya no está esta. Es un cante que en el narco flamenco está metido en los cantes de Puertas de Llama, Vidalita. Pero es una plegada muy bonita y expresa muchos sentimientos, muchas verdades. A mí me gusta mucho cantar, porque da bastante toque al corazoncito. Me gustaría tener la musiquilla que pudiera recoger. En María la caña del trigo, sabose la espiga y el niño la flor. Y el Espíritu Santo es gran amor. El Espíritu Santo es grano que está metido por obra de Dios. Poner atención, que la hostia por chica que sea, es cuerpo y alma, es cuerpo y alma de nuestro Señor. Que alegre la vida, si tienes la suerte de constantemente acercarte a Dios, con cosa tan bella como es la alegría, la fe, simpatía y la comprensión. Y caminando, haciendo frente a la verdad, y no tratando indiferente a los demás, y repartiendo amor, a todos por igual. Muchas gracias, maestro. Y después de este emocionantísimo tiempo, volvemos a la conversación con mi amigo. Bueno, todo lo que me cuentas está muy bien, es impresionante. Pero los católicos tenéis ahora un papa que está cuestionando muchas cosas. ¿Qué crees que diría al ver todo ese montaje, el bullicio, la riqueza, casi ostentación de algunas cofradías? Pues sinceramente creo que algunas cosas a primera vista le chocarían, incluso lo pudieran escandalizar o incomodarle, pero con su gran corazón trataría de ver el sorprendente fenómeno con objetividad, reparando en todos sus aspectos positivos, valorando todo lo que de bueno tiene la llamada religiosidad popular, en este caso con nuestro adjetivo malagueño, y quizá aplicaría para valorarlo de una forma objetiva, casi cuantificable, un parámetro que es común a tu religión, el judaísmo, a la nuestra e incluso al Islam. Te explico. Francisco nos ha convocado a los católicos a vivir este año de forma intensa y especial la misericordia. Nos ha dicho que desea que el pueblo cristiano reflexione sobre la obra de misericordia corporales y espirituales. Y nos dice que la predicación de Jesús nos presenta esta obra de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Y las recuerda: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas y rogar a Dios por los demás. Entonces pienso que quizás nos valoraría a los cofrades malagueños preguntándonos cómo vivimos la misericordia con los demás. Fíjate si le da el valor a la misericordia, que la define como un rasgo esencial de Dios. La dice que es fuente de alegría, de serenidad y de paz, que es condición para nuestra salvación, que la misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. También dice que es la vía que une a Dios con el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre a pesar de nuestros pecados.
De hecho, el mismo Jesús en el Evangelio, que como sabe es la base de nuestra fe, nos dice que al final de nuestros días seremos examinados atendiendo a nuestra actitud y obras con otras personas. San Juan de la Cruz, nuestro gran místico y poeta, lo expresa de una forma más poética. Al atardecer de la vida seremos examinados en la muerte. Y podemos decirle: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y acudimos a ti? Y Él nos dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños algo, a mí me lo hiciste. Así que, si te parece, voy a compartir contigo unas cosas al respecto de tratar de valorar con Francisco también a nuestras cofradías y hermandades. Tal como reconoce el Papa, la misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Nos relaciona con el judaísmo y el islam, que la consideran también un atributo divino. El Islam considera la misericordia y, de hecho, en 113 de los 114 sura o capítulos del Corán comienzan diciendo: en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Y un dicho del profeta Mahoma reza: el misericordioso con mayúscula tiene misericordia de los misericordiosos con minúscula. Tened misericordia con los que están en la tierra. Aquel que está en el cielo tendrá misericordia con vosotros. Pero bastantes años antes que Jesús de Nazaret, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y vosotros llamáis Escritura, ya se habla de la misericordia. Se la define y casi se la acota de forma definitiva. Isaías, profeta judío, nos dice: ¿acaso este es el ayuno que yo quiero en el día de penitencia? ¿Inclinar la cabeza y acostarse sobre un saco de ceniza? ¿A eso lo llamáis ayuno y día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, dar la libertad a los oprimidos y arrancar todo yugo. Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien veas desnudo y no se entienda de los tuyos. Y Yahvé, por boca de Oseas, dice: quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Lo importante en la obra de misericordia es que obremos por amor por sí mismo en la espera de recompensa. Y ahora, Andrés, repasemos cómo andan de misericordia los cofrades y hermanos de Málaga. Sinceramente, creo que las hermandades y cofradías pasarían con buena nota el examen sobre la misericordia. Durante todo el año, de forma generosa, con esfuerzo, desinterés y cariño, muchos cofrades y sus corporaciones dedican tiempo y medio a dar de comer al hambriento y de beber al sediento, a vestir al desnudo. Y cumpliendo lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Lucas: el que tenga 2 túnicas que las reparta con el que no tiene, y el que tenga para comer que haga lo mismo. Lo hacen bien directamente o bien a través de sus parroquias respectivas o a través de esa genial creación que es la Fundación Corinto, en la que tantas cofradías entregan contribuciones generosas y tantas personas se entregan ellas mismas como voluntarios. La creación de este economato no solo ha servido para canalizar con más eficacia los esfuerzos, sino que también ha tenido una labor educadora dentro de las hermandades, sacando la sensibilidad social a flor de piel. Las cifras que se manejan hablan por sí solas: casi 750 familias atendidas en el economato y se movilizan más de 150 voluntarios. Y hay un elemento no contabilizado como es el valor de lo económico de las más de 12.000 horas que los voluntarios dedican a mantener el economato. Los beneficiarios del economato solo pagan el 25%, el resto lo sufragan las cofradías, de los que 27 son de pasión y 1 de gloria. Hay cofradías que tienen a su cargo hasta 80 familias. Las necesidades han agudizado el ingenio y abierto el abanico de ayuda: el comedor de Santo Domingo, los Ángeles de la Noche, la residencia de la Hermanita de los Pobres, la residencia de la Virgen de la Esperanza, Corichel, el asilo de los Ángeles, los conventos de las Clarisas, Nazarena o Hermanitas de la Cruz. Son algunas de las entidades que reciben ayuda de las hermandades. A veces un arreglo, otra comida o una ayuda para pagar una factura. La colaboración es fluida. Las cofradías se están convirtiendo en un importante motor de ayuda de muchos malagueños. Es la voz callada
pocas veces conocida, pero que está sosteniendo el día a día de muchas familias que se han visto expulsadas del sistema económico por la dureza y duración de la crisis. Según un riguroso estudio de los periodistas Ignacio Castillo y Miguel Ferrari en La Opinión de Málaga, publicado en marzo de 2015, las cofradías de Málaga dedican más de 720.000 euros al año en ayudar a los que necesitan. Y las cantidades que reserva cada hermandad a estos fines oscilan entre el 8 y el 30% de su presupuesto, con el denominador común de un creciente compromiso que les lleva a ampliar estas partidas o a impulsar iniciativas novedosas. La incidencia de la crisis ha estado muy presente en la cofradía. Si con la participación en Corinto se facilita comida a bajo precio, hay otra ayuda directa que asumen las cofradías. Son las facturas de muchos hermanos en dificultades que no pueden pagar. Un recibo de la luz, la matrícula de un hijo, los libros de texto, comida para terminar un mes especialmente malo, o incluso buscar una pequeña actividad en la cofradía que permita generar un ingreso a una persona que no le llega la pensión. Estas actividades puntuales se han multiplicado estos últimos años. En muchos casos la colaboración con Cáritas es total, no solo haciendo aportaciones regulares, sino porque muchas de las familias atendidas las acogen las mismas cofradías. Algunas, como el Dulce Nombre o la Crucifixión, han dado un paso más y están empezando a montar el mismo servicio de Cáritas en sus propias sedes. Si la Fundación Corinto ha sido un revulsivo, la Fundación Lágrimas, impulsada por Antonio Bandera y las Reales Cofradías Fusionadas, ha venido a aportar otra forma de ayudar. La capacidad de atracción de Bandera le permite recaudar una importante cantidad de dinero que se destina a otras acciones: UDECA, el alquiler de la sede de la Fundación, Cáritas, becas, estudios de la Universidad de Málaga, etcétera, etcétera. Esto nos sirve para ayudarnos a examinar otra obra de misericordia, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Cuando no existían medios públicos como hoy, que gracias a Dios garantizan el acceso universal a la educación, las cofradías malagueñas crearon escuelas y patronatos para las clases desfavorecidas. Hoy, gracias a Dios, en nuestra Andalucía este derecho está garantizado, pero la labor no se ha detenido, se han encontrado nuevas formas, colaborando en la creación de escuelas en otros países, como hace Venezuela La Pasión, o financiando becas para estudios superiores y estancias en el extranjero, como hace la Fundación Lágrimas y Favores. Precisamente en fomentar el estudio de los jóvenes con menos recursos coincide el cautivo, que desde hace años concede una veintena de becas a jóvenes de la Trinidad para pagar las matrículas y material desde secundaria a la universidad. Una cofradía que quiere plantear una nueva iniciativa es Salutación, que ya trabaja en crear una bolsa de trabajo, donde los hermanos que buscan trabajo incluyen sus datos para posibles empleadores y los buscan. Todo por ayudar a superar a la crisis. Visitar al enfermo, consolar al triste, cuidar al paciente terminal, mimarlo a él y a su familia y entorno. Qué maravillosa labor en UDECA, en la atención digna, cariñosa, profesional, excelente a tantas personas en esos momentos difíciles y a sus seres queridos, en la unidad de ingreso, de día, en el apoyo a domicilio. Es un espléndido ejemplo del buen samaritano del siglo XXI. Nuestras hermandades y cofradías también saben estar al lado del que sufre en su cuerpo la enfermedad, al que sufre la vejez, la soledad, y al que sufre del espíritu se siente apartado por la tristeza. Cuánta compañía, cuánta compasión, ternura, consuelo y apoyo, especialmente a los ancianos, o como hace la Cofradía de Rico, enviando material quirúrgico y apoyando la labor del profesor Vara y colaboradores en Bolivia. Visitar a los encarcelados o redimir al cautivo, reza una de las obras de misericordia. También nuestras cofradías como entidades y sus hermanos personalmente aportan su granito de arena en la pastoral penitenciaria. Pero no solo existen presos en las cárceles, existen en nuestras calles y barrios personas presas, esclavas de la droga y otras adicciones. Muchas cofradías colaboran muy desinteresadamente con el proyecto Hombre, una labor impresionante. Lo hacen aportando voluntarios que se entregan a ellos mismos y entregan su tiempo y aportando también medios económicos y alimentos.
La semana pasada tuve la suerte y el honor de asistir al pregón de la Cofradía de Humildad y Paciencia, magnífico pregón de Carmen Abenza. Cofradía joven que se vuelca en el proyecto Hombre, con los jóvenes del barrio. Qué labor, qué ilusión, qué bonita casa hermandad, qué alegría y paz se respiraba acogiendo a mayoría niña. Enterrar a los difuntos, orar por vivos y difuntos. Históricamente, esta obra de misericordia, estas virtudes han estado presentes en nuestras hermandades y cofradías desde el siglo XV. Además del culto público, la exposición del Santísimo, los ciclos de formación, retiros espirituales, etcétera, etcétera, son parte esencial de su existencia. Toda la cuida con esmero, dedicación y entrega. Dar posada al peregrino, o como de forma muy bella lo ha definido el Papa, acoger al forastero. Hoy no es fácil abrir la puerta de la casa, cada vez más defendida. Son muchos los peregrinos que llaman a nuestra puerta: mendigos, transeúntes, extranjeros, refugiados, drogadictos. Toda una herida abierta que exige soluciones no solo personales, sino estructurales. Quizá en este aspecto, además de lo que se hace, podríamos dar un paso adelante. Los refugiados, los inmigrantes, rostros de Dios en nuestro día. En cierto modo me siento culpable personal y socialmente de cómo tratamos estos asuntos. Quizás sea un buen desafío para poner a prueba cómo vivimos de verdad, amando hasta que duela, como dice la Madre Teresa de Calcuta, la misericordia. Sería precioso colaborar con las casas que ya nuestra diócesis está preparando para acoger a refugiados y liderar o cooperar en algún otro proyecto en esta línea. El perdonar las ofensas, el sufrir con paciencia los defectos de los demás, de lo más difícil. La misma Madre Teresa de Calcuta nos decía: el perdón es una decisión, no un sentimiento. Requiere muchas veces dominar lo que el corazón y el instinto nos piden. Hace muy pocos meses hemos conocido un bonito ejemplo de reconciliación, tras 15 años de desencuentro, en una de las cofradías del Domingo de Ramos. Es un gesto digno de elogio y de público reconocimiento. Y Andrés, todo esto que te he relatado es solo una parte. Seguro que me he olvidado la mayor parte de las acciones. Eso sin contar las numerosas donaciones y entregas personales que se hacen en silencio y en la sombra. Bueno, Fernando, me has liado. Me pongo a buscar billetes para el vuelo. Muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Las gracias a ti. Te confieso que contestar a tus preguntas me ha servido a mí también para mucho, para ver desde otra perspectiva nuestra Semana Santa y nuestras cofradías, para valorar mejor lo que hacen, para sentirme orgulloso de ellas. Creo que se les puede aplicar lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para terminar, me dirijo a ustedes. Muchas gracias por venir hoy aquí, por su paciencia y escucha. Espero no haber descansado demasiado ni molestado con mis palabras. Solo una reflexión final en voz alta. Nuestra Semana Santa malagueña es un fenómeno sociológico de envergadura, que a nivel extrarreligioso también aporta un caudal fabuloso de beneficios para nuestra sociedad. Tenemos un patrimonio maravilloso, impresionante, que es necesario cuidar y mimar entre todos, que es una fuente casi inagotable de muchas cosas buenas, que genera unos beneficios impresionantes económicos, humanos y trascendentes para muchísimas personas y para la ciudad, que fomenta la arte, la riqueza, la cultura, que da trabajo y sustenta muchos oficios, que proporciona consuelo, ayuda y compañía a personas, que es una maravillosa catequesis práctica. También que ayuda a hacer presente el reino ante nosotros y a testimoniar que enriquece la buena noticia. Nuestra Semana Santa, nuestras cofradías contribuyen sin duda con aciertos y errores, como todo lo humano, a hacer un mundo mejor, más amable, más justo y más solidario. Quiero expresar en este punto mi confianza y esperanza en la juventud, esa juventud de una generación casi perdida, que es muy distinta a las anteriores, pero con muchísimos valores: coherencia, autenticidad, espíritu crítico, independencia, tolerancia, apertura. Creo que hay razones para estar contentos, para ser optimistas,
para vislumbrar un futuro cada vez mejor. Pero pienso que ese patrimonio no es propiedad exclusiva de los cofrades, ni siquiera de la diócesis y de los cristianos. Es también de todas las personas de buena voluntad de nuestra bendita tierra, nacidos aquí o no. Poseemos un maravilloso clima y una encantadora gente para seguir adelante. Los creyentes además tenemos unos apoyos impresionantes definitivos. Tenemos una buena madre, nuestra buena madre, regalo de Jesús poco antes de morir en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Ella es nuestro recurso ordinario para llegar a Jesús, para obtener de su hijo todo aquello que nos conviene. Sobre todo tenemos al mismo Jesús, que nos envía y no nos deja nunca, que nos dice que tenemos un Padre Dios que hasta los cabellos de nuestra cabeza tiene contado. Y también nos dice, no temáis, id a todas las naciones, anunciad buena noticia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Ojalá llevemos la misericordia este año y siempre a nuestras hermandades, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestro mundo, que he dicho. Quiero acabar dándole las gracias, por supuesto. Estos actos no se podrían realizar sin la ayuda de toda la junta directiva, de las áreas, de todo el mundo, pero sobre todo del personal. El personal es el que, bueno, pues al final es el que son los peones que hacen el trabajo más importante, el trabajo de Briega. Entonces, por supuesto, Tanena, Jesús, Sonia, Pilar, mi amigo Juan, el del equipo técnico, de luces y de sonido. Bueno, a todo el personal del colegio darle las gracias, por supuesto, y a todos vosotros. No puedo irme sin volver a dar las gracias a Miguel Ángel Arraiz, mi buen amigo, porque bueno, él lleva una vida un poco intensa, ¿no? Y estar ahí con nosotros tiene un valor grande. Y por supuesto, vaya, lo he querido dejar para el final porque yo no podría estar aquí y de bien nacido y ser agradecido sea el doctor Andrés Torres Peña, ¿no? El que me dio la ayuda, el empujón para seguir con esto y hacerlo, no tan bien cuando él me ayudaba, pero bueno, intento seguir en su línea. Muchas gracias, y ahora le voy a entregar una pequeña placa al pregonero y después, bueno, vamos a seguir tomando una cerveza y hacer la convivencia, que después de la misericordia de Fernando va a haber convivencia.